Eh, Hoy noche, si podemos recordar, estamos haciendo teología sistemática. Es tomando temas o principios en unidades, buscando a las escrituras, a todas la escritura, para formular, para llegar a verdades bíblicos sobre de estos temas, sobre las escrituras, sobre quién es Dios, teología. Y la semana pasada, recuerda que estudiamos los atributos incomunicables de Dios y después los atributos comunicables. Y ahora, y la semana pasada estudiábamos la Trinidad, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu no es el Padre. Son en una unidad, tres personas. Tenemos un solo Dios en tres personas. Hoy noche nos vamos a enfocar en la primera persona del Dios triuno, Dios Padre. Entonces, hoy noche el enfoque va a ser sobre Dios Padre, su voluntad, sus decretos, su providencia. Y vas a ver que estas verdades van junto con sus atributos, con su carácter. Y tenemos muchos versículos hoy noche y vamos a tener que andar rapidito para terminarlo, pero para comenzar, Dios Padre, su voluntad, sus decretos y su providencia. Nuestra iglesia aquí en Texas se llama Iglesia La Providencia. Es hablando de la providencia. Iglesia Bautista Reformado La Providencia. Es decir, que la providencia de Dios. Entonces, hoy noche vamos a estudiar esto porque nos hemos olvidado de quién es Dios. Si no estudiamos la palabra, es fácil que formamos ideas erróneas, equivocadas de quién es Dios, de cuál es su voluntad, de cuál es su providencia, de cuál es el propósito mayor de Él. A lo largo de las escrituras se advierte al pueblo de Dios que se ha desviado hacia la idolatría y la iniquidad porque se ha olvidado de Dios. ¿Cuántos pasajes? Y vamos a leer algunas. ¿Cuántos? Si uno ha estudiado el Antiguo Testamento hasta en breve, siempre en Jeremías, en Isaías, las profetas siempre están llamando al pueblo de Dios que vuelvan a Él, que se han metido en idolatría, que se han metido en errores y que han olvidado quién es Dios. Se nos dice que debemos recordar quién es Él y lo que ha hecho. ¿Cómo es que uno puede entrar en tribulaciones y persecución y tiempos difíciles? ¿Cómo es que uno puede entrar con gozo y paz? Porque sabes quién es Dios. Los de Israel, David siempre decía, pero tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac, tú eres el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Ves? En recordar qué ha hecho Dios. Así es que nosotros y cada uno de nosotros podríamos dar testimonios de qué Dios ha hecho en nuestras vidas durante estos tiempos difíciles. Pero el llamado es recordar quién es Dios. Hay que saber quién es Él. Isaías 17:10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, siembras plantas deleitosas y les injertas sarmientos de un Dios extraño. Él dice, porque has olvidado el Dios de tu salvación. Lo peor que podemos hacer es olvidar quién es Dios.
¿Y qué hizo por Israel? ¿Qué hizo por Abraham? ¿Qué hizo por David? Y también qué ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Jeremías 2:32. Se olvida una virgen de sus adornos o una novia de su atavío, pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Yo siempre he pensado, el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de una manera impresionante de Egipto, los 10 plagas, vieron milagros y cosas espantosas. Llegaron al mar y ¿qué pasó? Comenzaron a quejarse. Ay, Moisés, nos has trajo aquí para que los egipcios nos matan. Mejor que estuviéramos todavía en Egipto. Después de las 10 plagas, miraron los milagros y las cosas. Y entre semanas estaban quejando. Y Moisés levantó sus brazos y Dios abrió el mar. Y ellos pasaron en tierra seca. Llegaron al otro lado y las aguas entraron y mataron a todos los egipcios. Entre un poco más de un mes, ellos dijeron, pues, ¿quién es Moisés? ¿A dónde está Moisés? Él no ha vuelto. ¿Dónde está Dios? Quejadores, y yo siempre he pensado, se quejaron del maná y Dios le dio pájaros para comer. Y se quejaron de esto, y se quejaron. Y yo he pensado, qué locos, qué tontos son estos israelitas. Qué perezosos, qué olvidosos. Pero de la misma manera, yo, día tras día, semana tras semana, olvido quién es Dios y me pongo a quejar o me pongo a preocuparme sobre cosas donde no tengo control. Entonces eh, yo sé cómo puede ser uno así, ¿verdad? Entonces debemos recordar quién es Él. Ezequiel 23:35. Por tanto, así dice el Señor Dios, porque me has olvidado y me has arrojado a tus espaldas, carga ahora con el castigo de tu lujuria y tus prostituciones. Esto es algo que nosotros debemos examinarnos. ¿Hemos olvidado quién es Dios? ¿Qué significa conocer a Dios? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Notamos que la palabra aquel es letra mayúscula, como debe ser, que aquel Dios que es verdadero y nosotros estamos en letra mayúscula, aquel que es verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Colosenses 1:27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Qué sucede cuando conocemos a Dios? Hay varias cosas. Filipenses 3:7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como perdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor
de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, derribada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué sucede cuando no conocemos a Dios? Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la verdad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, jamás los conocí, apartaos o apártense de mí los que practiquen la iniquidad. Imagínense, estos son personas dentro de la iglesia, porque cuando dicen, Señor, Señor, esto es un llamado de conocimiento. Mi amor, mi amor. Cuando es repetido, ellos están diciendo, Señor, Señor, tú nos conoces. Nosotros te conocemos. Estos no son personas de la calle. Estos son personas dentro de la iglesia que no conocen a Dios, que no conocen a Jesús. Mejor dicho, que ellos no le conocen a ellos. Ellos piensan que lo conocen, Señor, Señor, y que están haciendo obras de Dios. No echamos demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros. No profeticé en tu nombre, Señor. Señor. ¿Y qué dice él? Las palabras más fuertes en todas las escrituras, por seguro el Nuevo Testamento. Apartaos, fuera de mí, no te conocí. Qué fuertes esas palabras. Estos son personas bien conocidas dentro del mundo evangélico que tienen su templo de 20,000 personas, sus programas de televisor, sus programas de radio que andan por todo el mundo en aviones de lujo. Y miren, yo trabajé por ti, Señor. Y él les va a decir, no, no te conocí. Por sus frutos, el principio de estos versículos, por sus frutos los conocerán. Eso es una manera, francamente y bíblicamente, la manera de averiguar o de discernir si una obra es del Señor. ¿Cuál es el fruto que sale de esa obra? Humildad, arrepentimiento, amor, eh, cuidar, cuidar uno al otro, alabar y glorificar a Dios. ¿El enfoque es Cristo o el enfoque es fulano de tal? El pastor que lleva el, el, el- el traje de $3,000 de Italia. ¿Qué es el enfoque? ¿Qué es el fruto que da el ministerio? Ok. Conocer a Dios es conocer y hacer su voluntad. La voluntad de Dios es su perfecta determinación y soberana ordenación de todas las cosas, tanto en lo que respecta a él mismo, sus decretos, sus acciones y su creación, incluyendo los acontecimientos de la historia y los pensamientos y acciones de la persona. Todo para la magnificación de su máxima gloria. La voluntad de Dios
es la razón última o definitiva de todo lo que sucede. Efesios 1:10. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según ¿qué? El propósito de aquel, letra mayúscula, que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Esto merece repetirlo. Efesios 1:11. También en él hemos obtenido herencia, porque somos lindos, porque somos inteligentes. No, no, no. Habiendo sido predestinados, ¿según qué? Según el propósito de aquel, de Dios, que obra algunas cosas, no, no, todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. Hermanos y hermanas, ¿cómo es que usted y yo podemos quejar o dudar o ser ansiosos de cualquier cosa que pasa, un choque en la carretera, un enfrío, un diagnóstico de cáncer, lo que sea? Todas las cosas Él los maneja según su propósito, conforme el consejo de mi voluntad, no, de su voluntad, de la voluntad de Dios. Todas las cosas fueron creadas según y por la voluntad de Dios. Este mundo no existe por nosotros. Tú, como ser humano, no fuiste creado por su propio beneficio, fuiste creado por Dios Padre, por su gloria. El enfoque de la cosmovisión humanista, de lo que ves en el televisor y en los programas de radio, el enfoque siempre es nosotros. Nosotros debemos rechazar ese cosmovisión equivocado. Tú y yo no somos el centro del universo y Dios no nos necesita. Pensamos, pues John MacArthur, este hombre, gran hombre de Dios, predicador, teólogo, fiel hasta el último. Hey, ¿qué vamos a hacer? Murió John MacArthur. Dios no lo necesita. Dios en su gracia y misericordia utilizó un hombre, John MacArthur, para bendecir su iglesia, para bendecir a muchos y para glorificarle a él. Cuando este mundo nos dice que tú eres especial, tú eres precioso, Dios te ama tanto que Él no te va a dejar enfermar no, no, no. El enfoque está equivocado. Cuando miramos hacia adentro, el enfoque ya está equivocado. Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo gobierno humano llega al poder o declina según la voluntad de Dios. De los de Guatemala, yo sé cómo pasó las elecciones. Yo estuve en un avión con su presidente. Él entró en un vuelo regresando de los Estados Unidos una vez. Y yo sé que la mayoría o nadie de ustedes votaron por él. Pero ¿quién es el que maneja todas las cosas? ¿Quién es el que levanta al rey o el presidente y lo pone en posición? Dios, según su voluntad. Entonces, ¿por qué debemos estar, ay, qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Está el rey Ciro, fue nombrado
cientos de años antes de que él nació. Un rey pagano, no un buen rey, fue nombrado y puesto en lugar por Dios Padre para cuidar y regresar a los judíos a su tierra. Daniel 4:32. El Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que la da a quien le place. Romanos 13:1. Sométese toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Todos los acontecimientos relacionados con la muerte de Cristo fueron según la voluntad de Dios. Y yo he dicho en esto en otras de las clases, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no fue asombrado. Dios no dijo, oh, ¿qué hago? Me desobedecieron. ¿Qué hago? No, Jesús viniendo y muriendo en el cruz de Calvario no fue el plan B o el plan C. Fue el plan predeterminado por los propósitos de Dios antes de que Adán y Eva fueron creados. El mismo caída de Adán y Eva en el pecado y nosotros por ser humanos nacido en Adán fue el plan predeterminado por Dios antes de la fundación del mundo. O él es soberano o no lo es. ¿Lo es o no es? Hechos 4:27. Si me hacen el favor de asegurar que sus micrófonos están cerrados, porfa. Hechos 4:27. Porque en esto es Pedro, porque en verdad en esta ciudad, Jerusalén, se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Por cuál propósito? ¿Por qué? Él está, mire, en esta ciudad, Poncio Pilato, Herodes y los judíos y los gentiles se juntaron contra su siervo y él da la respuesta. ¿Por qué? Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. El mismo asesinato de Cristo Jesús por gentiles, por manos de Poncio Pilato, fue el plan predeterminado por Dios. Su voluntad se cumple. Su voluntad siempre se cumple. No hay nada que pasa que está fuera de su voluntad. Es otra manera de decirlo. Piénsalo. O Dios está en control de todo. Hasta la mariposa que acaba de pasar enfrente de mí. O la gota de lluvia que me pegó en la cabeza. O la paz que estamos viendo ahí en Israel y en Palestina. O Él está en control de todo. O no lo es. Mire, el presidente de los Estados Unidos no es creyente, pero él está haciendo el plan predeterminado que Dios ha escogido que él haga. Y esto es espantoso porque hoy en día se predica tanto el evangelio de la prosperidad, de la sanidad. A veces es la voluntad de Dios que los cristianos sufren. Primera de Pedro 3:17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Primera de Pedro 4:19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador haciendo el bien.
Filipenses 1:29, hay muchos más versículos que hablan de esto, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en él, sino también sufrir para él. Eso va en contraste y completamente al contrario del mensaje de prosperidad y sanidad que se predica en tantas iglesias hoy día. Prosperidad, sanidad es lo que el corazón corrupto lo que quiere. Dios me va a sanar, yo también quiero ser sano. Dios me ama, yo también me amo, qué lindo. Él me va a prosperar, yo también quiero prosperar. Él tiene un plan por mi vida, qué lindo, yo también tengo un plan por mi vida. Y si Dios me va a ayudar con mi plan, entonces deme de este Dios. Eso es tratar de vender regalos de Dios y no al que regala. Porque en realidad, hermanos y hermanas, si no se predica suficiente hoy en día, el llamado del Evangelio es negarse a sí mismo, tomar su cruz, el instrumento de la muerte. Es decir, mire, yo tengo mi cruz, aquí voy a la montaña, me voy. Estoy listo para morir. Me niego a sí mismo, tomo mi cruz y sigo a Jesús. Eso no suena como un plan maravilloso. Cada acontecimiento de nuestra vida diaria está sujeto a la voluntad de Dios. ¿Has pensado en eso? Cada acontecimiento de nuestra vida diaria. Y yo diré momento en momento, segundo en segundo, está sujeto a la voluntad de Dios. Santiago 4:13. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio, tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Es por en el griego es por un instante. Su vida viene y ahí se fue. Entonces, ¿por qué decimos, pues mañana y voy a hacer esto? No, no, no. Más bien deben decir, o debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Todo depende de la voluntad de Dios. Esto es el Dios que servimos. Eso es el Dios que existe, que controla hasta las moléculas en su cuerpo. Cada vez que su corazón pulsa. Pum, 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 pum. ¿Quién lo está manteniendo? Dios. Todo depende de la voluntad de Dios. Creación y preservación. Y ahí, por favor, imprimen las notas. Estos son, eh, perdí mi página, perdón. Todo depende de la voluntad de Dios. La creación y preservación. En el año 1517, cuando el volcán de agua eruptó y destruyó la capital antigua, fue un desastre, sí, pero todo controlado y manejado por la voluntad de Dios. Los gobiernos controlado por Dios. Elección y reprobación. Y esto es difícil entender, no entender, pero aceptar. Pero la palabra de Dios es muy claro.
que el que no arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús va a ser reprobado, va a ser mandado al infierno. Pero ¿nos podemos salvar a nosotros mismos? Hasta que el Espíritu Santo abre nuestros ojos y nos da vida. Ahora sí tenemos fe y arrepentimiento. Es un regalo de Dios. Hasta la fe es un regalo de Dios. Entonces nadie puede sumar suficiente fe para ser salvo. Entonces Dios escoge a algunos, no escoge a todos. Y diré, pues eso no es digno, eso no es justo. Que Dios acepta o escoge a algunos y otros no. Eso es injusto, es injusticia. ¿De veras? Romanos 9, léalo. No tiene, y lo voy a citar de memoria, no tiene el alfarero el mismo derecho de hacer del mismo barro, de tierra, de barro, un vaso por honra y otro por deshonra. O que el vaso va a decir, ¿por qué me hiciste así al alfarero? No, cuando comprendemos quién es Dios, que Él será tan glorificado en castigar al impío por toda la eternidad, que en dar misericordia a nosotros que no lo merecemos. ¿Por qué? Él está mostrando sus atributos perfectos, su justicia, su perfección, su santidad. Tú mereces el infierno y yo te voy a castigar por la eternidad. Tú mereces el infierno, pero yo te voy a dar a ti misericordia y gracia. Perfecto amor y perfecto ira junto. Debemos entender que toda la creación, toda la humanidad, la venida de Cristo, el pueblo de Israel, Abraham, Isaac, todo, Moisés, es una pantalla para que Dios se puede mostrar a nosotros, sus atributos. ¿No has preguntado por qué escogió Dios a Abraham y a no otro? Abraham era pagano, pero Dios escogió a Abraham y dijo, de ti voy a crear una nación. ¿Por qué Dios escogió a Israel como su pueblo amado y no a los babilonios o los asirianos? Dice ahí en el Levítico, yo te escogí no porque eras más en número o porque eras más precioso o más lindo. Yo te escogí para mostrar mi amor a ti. ¿Por qué? Porque yo te escogí. Ok. Dios es soberano y en control y estuvo en control del sufrimiento de Cristo. Dios es soberano y en control de regeneración, santificación, el sufrimiento. Así, en Romanos 8 podemos ver que todo, no solo lo bueno, sino lo malo y lo feo, sirve para el bien de los que aman a Dios y son llamados conforme su propósito. Todo, hermano y hermana. Por eso podamos entrar a un tiempo de nuestras vidas dificilísimo, la muerte de un familiar o de su esposo, de su esposa, de un niño, y podemos entrar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento y con gozo. Hey, Philip, he says the handout is in English. Both ¿Ah? were both were posted, Spanish and English. Ok, Carlos, los dos están ahí en español e en inglés. Ok. Dios está en control de las vidas y del destino del hombre. Y les ruego, por favor,
Ahí están los versículos. Vayan a las escrituras. Y estos solo son algunos versículos, porque esto es un taller de bíblico. Sean bereanos, vayan y busquen, porque estos son verdades chocantes. Y muchos nunca han escuchado esas verdades de quién es Dios. Entonces la pregunta será, ¿vas a creer la palabra de Dios o no lo vas a creer? Cuando yo me enfrenté con estas verdades, recién había nacido de nuevo, 6 meses apenas, y yo leyendo las escrituras con un fervor, yo tenía hambre para conocer mi Dios. Y yo me enfrenté a estos versículos y me pegó. Yo de veras lloré por un mes sobre mi Biblia, porque yo estaba leyendo cosas que yo nunca había escuchado y yo era hijo de misionero bautista por toda mi vida en la iglesia y yo nunca había sido enfrentado por la palabra de Dios. Y yo diciendo, esto no es el Dios que he escuchado toda mi vida, desde los bautistas sureños. No, nunca he escuchado de este Dios, pero aquí lo veo en las escrituras. Entonces yo tuve que decidir después de un mes de angustiar sobre estos versículos y pasajes de la Biblia, yo tuve que decir, Señor, no sé cómo es, pero esto es lo que su palabra dice, yo me rindo. Yo voy a doblar la rodilla a su palabra y yo te quiero conocer como tú eres, no como yo lo he pensado o como yo he sido enseñado por toda mi vida. Hasta las cosas más pequeñas son controlados y trabajan por la voluntad de Dios. Recuerda el versículo, no se vende, no se compra pajaritos, 2 pajaritos por 3 centavos. Está diciendo, están explicando la cosa más sencilla y más pequeño en toda su vida. Y no hay un pájaro que caiga de los cielos aparte de la mano de él. Cada pelo en su cabello es un enumerado. Y por los que son calvos, Dios sabe dónde cada pelillo se te cayó. La voluntad de Dios es soberanamente independiente de todo lo externo a Él. Y Él actúa según su propio beneplácito, su propio placer. Si leas Romanos 9, Pablo, es un tesis ahí sobre la soberanía de Dios que Pablo dice, eh, hace una declaración y después él da una pregunta que naturalmente vas a hacer. Entonces, ¿por qué le culpa a Dios? ¿Por qué le culpa al hombre? Si él decide todo, si él es el que mande todo, ¿por qué le culpa al hombre? Y Pablo responde, y tú, oh hombre, ¿quién eres que contestes a Dios? O dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Entonces Pablo en ese pasaje y estudian ese pasaje, estudian Efesios 1 y 2 para ver que Dios maneja todas las cosas conforme su voluntad y conforme su propio placer. No hay nadie ni nada externo de Él que puede manipular o cambiar lo que Él está haciendo. Él no rinde cuentas a nadie. Él es aquí está viene los de Romanos. Él es el alfarero, su creación es el barro. Las naciones son menos que nada ante Él. Isaías. Nadie puede impedirle hacer lo que le place. Job. Él muestra misericordia o endurece
únicamente según su voluntad. Romanos 9, 15 al 18. El Espíritu Santo da dones según su voluntad. El hombre no tiene derecho a exigir que Dios exprese su voluntad de maneras particulares. Dios no es un, ni sé cómo decirle, pero ese, cuando tienes uno de esos bajos de Arabia y haces así con el vaso y sale el genie, en inglés es genie, y él te va a dar tres de lo que quieres, ¿verdad? Tres preguntas o regalos. Dios no es así. Dios no puede ser controlado o manipulado. Hay contradicción, genio. Hay contradicciones en la voluntad de Dios. Dios desea lo que el hombre debe hacer, pero también lo que el hombre hace. Quiere que el hombre obedezca, pero a veces él endurece su corazón para que no lo haga. Piénsalo. ¿Cuál ejemplo tenemos? El faraón. El faraón. Dice que el faraón endureció su corazón y también dice en otros versículos siguientes que Dios endureció su corazón. Al final el faraón estaba diciendo, pues vaya, vaya, llevan fuera de aquí ustedes. Y Dios endureció su corazón. ¿Por qué? Para mostrar su poder en en las plagas, para que todo el mundo conociera quién es el Dios de Israel. Recuerda cuando los judíos entraron la tierra prometida, los países y los extranjeros tenían temor de los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado lo que su Dios, Yahweh, había hecho por ellos en Egipto. Dios desea que Ezequías muera y luego extiende su vida a 15 años. Dios desea que los justos no sean condenados, pero Cristo fue condenado según su voluntad. Dios odia el pecado, pero ordena su existencia. La clave para comprender la diferencia entre la verdad secreta de Dios o voluntad decretiva y su voluntad revelada, o también se dice voluntad preceptiva, estos son las diferencias. La voluntad secreta y la voluntad revelada. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. La voluntad secreta de Dios es su beneplácito, su placer, su consejo o decreto eterno e inmutable, en el que ha predestinado todas las cosas. Esto no significa que Él sea la causa inmediata de todas las cosas, sino que todas las cosas existen, ocurren por su decreto eterno y soberano. Esto merece leerlo de nuevo. La voluntad secreta de Dios es su beneplácito, su consejo o decreto eterno e inmutable en el que ha predestinado todas las cosas. No hay nada que pasa sino que es la voluntad decretado por Él. Esto no significa que Él sea la causa inmediata de todas las cosas, sino que todas las cosas existen, ocurren por su decreto eterno y soberano. Por eso Pedro podía decir que en este pueblo, en Jerusalén, Herodes pecó contra Jesús, Poncio Pilato pecó contra Jesús,
Los gentiles y los judíos mintieron y hicieron una cosa contra Jesús. Ellos estaban en puro pecado. Pero hasta sus obras y sus hechos pecaminosas resultaron en el plan predeterminado de Dios. Su voluntad asegura las cosas, pero no obliga a sus criaturas a hacer nada. Él ordena incluso las libres decisiones de los hombres. El decreto de Dios. Dios ha decretado en sí mismo desde la eternidad por el sapientis, sapientísimo y santo consejo de su propia voluntad, libre e inmutablemente, todo lo que ha de suceder. Sin embargo, de tal manera que Dios no es el autor del pecado, ni tiene compañerismo con nadie en la comisión de los pecados, ni se violenta la voluntad de la criatura, ni se elimina la libertad o contingencia de causas secundarias. Esto es muy difícil y por favor estudienlo, léanlos varias veces, sino que establece en todo esto se manifiesta la sabiduría de Dios que dispone todas las cosas y también su poder y fidelidad para cumplir su decreto, su decreto. Según, esto es según la Confesión de la Fe Bautista de Londres, el año 1689. Ok, ok. Voy a marcar aquí porque vamos a terminar esta última parte y ya no vamos a terminar esta noche sobre eh, Dios. Porque estas son temas profundas, temas que quiero que estudien, que vayan a las escrituras y esto no son cosas fáciles que uno va a captar y decir, ok, sí, entiendo, ¿no? Pero son verdades bíblicos que nosotros debemos saber y conocer. Y yo les prometo, cuando ustedes comprendan estas verdades de Dios. Y cuando digo comprender, no estoy hablando solamente aquí en el cerebro. Cuando ustedes comprenden en su corazón, en su alma, quién es Dios y su soberanía y que Él ordena todas las cosas, cuando realmente es parte de su alma, estas verdades, vas a caminar con paz y con gozo y sin temor. Esto me liberó, estas verdades me liberó a evangelizar a todo el mundo, a ir a cualquier mercado. No me hace la terminal, el mercado zona roja, no, no me importa, porque Él está en control de todo. Ok, los últimos dos, tres párrafos rapidito. A ver, la voluntad decretiva de Dios es aquella por lo cual Él se propone o decreta todo lo que ha de suceder. La voluntad decretiva de Dios es aquella por lo cual Él se propone o decreta todo lo que ha de suceder, ya sea que quiera lograrlo efectivamente o causativa o permitir que ocurra mediante las acciones libres de sus criaturas racionales. La voluntad preceptiva de Dios es la regla de vida que Dios ha establecido para sus criaturas morales, nosotros, seres humanos, indicando los deberes que Él exige de ellas. La voluntad secreta de Dios se refiere a todo lo que Él quiere efectuar o permitir y que por lo tanto es absolutamente fijo. Dios dice, su deseo es que nunca mentiremos, que no mentimos. Él dice, no mentirás. ¿Quién ha mentido? Uf.
Entonces, hay que entender los dos voluntades de Dios. Su voluntad decretiva, lo que Él dice, pasa. Y su voluntad preceptiva, su deseo por los seres humanos. La voluntad secreta de Dios se refiere a todo lo que Él quiere efectuar o permitir y que por lo tanto es absolutamente fijo. La voluntad revelada prescribe los deberes del hombre y representa la manera en que puede disfrutar de las bendiciones de Dios. Eh, ok, con eso ya terminamos eh, por esta noche y a ver cuántas páginas nos faltan, Juan. Sí, ok. Estos hermanos y hermanas, no quiero que esto sea algo pesado, pero estos son profundidades y verdades que afectan la manera en que caminamos, la manera en que hacemos o conducimos nuestras iglesias, la manera en que nosotros nos acostamos, la manera en que nosotros oramos. Entonces, estas verdades, cuando caen fuertemente a su corazón y su alma, cuando ya lo tienes fijo aquí, que estos son verdades, esto es la verdad de quién es Dios y cuál es su voluntad y que Él está en control de todo, ¿a quién temeré? Ok, Carlitos,